impunidad en las vías, esa palabrita que se utiliza tanto últimamente, ocurre todos los días en las calles dominicanas. Violaciones a las normas de tránsito. Miren, yo siempre me he jactado de ser un experto esquivando motociclistas imprudentes, pero últimamente como que le han subido el nivel. ¿Ustedes no han sentido eso? Claro. Sí. Lo han sentido, eso Cada no es día magia. siento que voy a chocar uno. Eso no es magia. Si analizamos los datos del último censo, ya somos 10.7 millones de habitantes. Eso produce un impacto en el flujo de desplazamiento. Claro. Parque vehicular, Cristian. Antes de pasar al parque vehicular, si vemos en ese último censo, por ejemplo, la tasa de crecimiento anual promedio entre el penúltimo censo y el último fue de 1.10, el promedio anual de crecimiento de la población. Pero si nos vamos al tema vehicular, más que duplicamos el parque vehicular entre los años 2010 y 2022. Y si nos vamos al tema específico de las motocicletas, en el 2010 teníamos alrededor de 1.3 millones de motocicletas. Ahora tenemos más de 3 millones. Más que duplicamos el parque vehicular de motocicletas. Y hay que analizar también el fenómeno de los deliveries, señores, que se meten por todos lados. Te rebasan por los contenes. Tú doblando a la derecha, te rebasan por los contenes, ellos también doblando a la derecha, una cosa increíble. Pero que salió un estudio del Dinero, del periódico El Dinero, de que República Dominicana es el segundo país del mundo con más vehículos por persona. Aquí hay 507 vehículos por cada 1.000 habitantes, una locura. Más de 5 millones de vehículos, esos son los vehículos registrados. Recuérdense que en el caso de la motocicleta tenemos registradas más de 3 millones, pero hay otro millón de motocicletas que no están registradas en ningún lado porque no tienen papeles. Así es. Es una cosa brutal. Ahora, ¿estamos haciendo lo suficiente? A propósito de que terminó la semana pasada lamentablemente se celebró sin pena y sin gloria la Semana de la Seguridad Vial. Entre el 22 y 25 de noviembre, ¿ustedes sabían que se celebró la Semana de la Seguridad Vial? Ah, pero eso existe. Se supone que existía. Y en el país con la más alta tasa de muerte por accidente de tránsito, eso debería ser fundamental. Entonces, por eso hoy yo quiero hablar de fiscalización, porque a partir del año 2017, cuando cambiamos el enfoque de abordamiento de esta problemática con una nueva ley, un nuevo órgano rector de transporte, se elaboró un plan estratégico nacional de seguridad vial que se movía en unos ejes fundamentales que eran institucionalidad, que fue en lo que más se avanzó en los primeros años de la aprobación de la ley de movilidad, la número 63-17, que era crear toda esta institucionalidad alrededor de los temas de movilidad y seguridad vial, incluyendo más de 20 reglamentos que los regulaban todo, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte en taxi. Ahí se incluía hasta los líos que había entre Uber y los taxis tradicionales. Todo eso se trabajó en los primeros años de la aprobación de la ley y la creación del Intran. Y otro eje era movilidad. Aquí se identificaron puntos críticos donde se producen más accidentes de tránsito, pero también puntos negros donde se producen más muertes por tránsito. Y en base a esos datos se analizaron las vías dominicanas, el Intran, para recomendarle al Ministerio de Obras Públicas qué hacer en cada caso para mitigar el impacto de los accidentes, pero había un eje, bueno, estaba el de educación, estaba el de atención y estaba el de información sobre tener datos objetivos fuertes, pero había un eje que era de fiscalización. Y es para que toda esta institucionalidad, todas estas leyes y reglamentos tuvieran dientes, que si usted viola la norma de tránsito, como pasa en países europeos, Jenny, que tú viviste allá, o en los mismos Estados Unidos, hay una consecuencia y eso la gente lo tiene presente. Pero ahora mismo tú te encuentras que hay una especie de estado de la mejor frase es Sodoma y Gomorra en las calles. Sodoma y Gomorra, porque incluso, con dolor lo voy a decir, la primera ciclovía que se creó aquí, por los alrededores de la Plaza de la Cultura, eso se abandonó. Y vimos a la alcaldesa Carolina Mejía que salió hasta con Bloomberg anunciando esta ciclovía y cómo aprovechamos la pandemia para ganar espacio a las calles, porque recuerden que tenemos que movernos a la movilidad sostenible, a la movilidad inteligente, y esta era la primera oportunidad para una primera ciclovía en República Dominicana. Eso se abandonó. Esos son carriles de motocicleta y eso es muy peligroso, porque eso simplemente va a aumentar las muertes
de ciclistas, porque no se está fiscalizando. Ese carril lo viola todo el mundo frente a los agentes de tránsito y no pasa nada. No hay una consecuencia. El famoso régimen de consecuencia que hablamos todos los días en los medios de comunicación, no lo hay. Otra cosa, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, antiguamente, tiene que dar el paso de pasar a los operativos improvisados a implementar estrategias de control policial basado en evidencia científica. Yo quisiera preguntar a la DGCET si para los operativos que hace de fiscalización está utilizando los datos del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran, que es la única institución en este país que por ley tiene la responsabilidad de consolidar los datos a nivel nacional. Cuando yo he visto a la DGCET hablar en televisión de seguridad vial, está hablando de sus propios datos estadísticos que están sesgados, porque la DGCET solo tiene datos de muertes in situ, muertes que ocurren en el lugar de los hechos. Pero el Observatorio del Intran consolida las muertes in situ de DGCET con la muerte que registra el sistema de salud y las muertes que se registran en el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Incluso esa metodología de consolidación y explotación de la data del Observatorio Permanente de Seguridad Vial del Intran ha sido felicitada por países hasta como España, porque al cruzar data de diferentes instituciones, no solo estas tres que mencioné, hasta el Centro de Automovilistas y la Casa del Conductor, este observatorio cruza la data, al realizar esta metodología se obtiene una data de más calidad, y eso fue un paso fundamental. Yo recuerdo, antes de la pandemia se definió, porque también hay que educar al dominicano, no es solo mano dura, hay que educarlo. Antes de la pandemia se definió una estrategia de fiscalización con la DGCET, lamentablemente no se pudo implementar porque la pandemia paró todo, pero en esa estrategia se consideraba no solo la sanción, sino la parte de comunicación y educación. Y lo que se tenía pensado en aquella época era, para empezar a educar al dominicano, es que cada cierto tiempo se iba a coger un factor de riesgo para fiscalizarlo, pero iba a haber una estrategia de comunicación previa. Vamos a suponer cinturón de seguridad. Dale duro a eso. Un tiempo. En un segundo periodo, otro factor de riesgo sin soltar el primero. El celular. Una estrategia de comunicación para que el dominicano entienda que esa multa por el cinturón, y lo he dicho aquí en este programa, no es que el gobierno quiere recaudar con eso, es que te quiere salvar la vida, la DGCET, porque te reduce la probabilidad de muerte o lesión grave, el cinturón de seguridad, entre un 40 y un 50%. Pero ya eso como que no se está fiscalizando, Hernán. Ni siquiera el uso del celular. Lo vemos como parte ya de la cotidianidad, del manejo. Todo el mundo anda con una mano en el guía. El mayor distractor ahora mismo que produce accidentes de tránsito es el celular. Pero también, y lo he dicho aquí en este programa, la velocidad alrededor de centros escolares. A pesar de que el Intran desde 2018-19 está implementando los entornos escolares seguros. No sé si ustedes han visto unas escuelas que sobresalta a la vista la señalización horizontal y vertical, nuevecita que le ponen. Ese es el plan entorno seguro que empezó antes de la pandemia. Pero si con tú solo pones la señalización y tú no estás fiscalizando, no estás haciendo nada. Entonces, concluir diciendo que para poder cambiar esta jungla que tenemos en la vía, tenemos que utilizar con los seres humanos mano izquierda y mano derecha. Lo he dicho aquí mucho y hay que repetirlo siempre. Mano izquierda es incentivos, estímulos y educación, y mano derecha es sanción, que haya consecuencias si usted viola las normas de tránsito. Solo así podemos salir de esta situación. Recuerden, son aproximadamente 3,000 muertos anuales y cada año podríamos ser nosotros mismos o alguien querido de nosotros, Dios no lo quiera. Hernán Paredes. Hernán, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación? A través de mis redes sociales, @Hernán Dimitri, con B corta al final, y estamos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Voz Vespertina, canales 85 de Claro y de Win TV.